tenemos que tener en cuenta estas 10 diversidades que vamos a analizar hoy, porque forma parte no solo, insisto, de nuevas tendencias o modas culturales, sino porque forma parte de lo que podríamos llamar derechos culturales. Por lo tanto, el concepto es distinto. Es decir, podemos considerar que cuando surge el graffiti, pues fue una tendencia cultural nueva, pues está bien tener en cuenta nuevos tipos de creatividad, vamos a incorporarlo en lo que sería la gestión cultural, pero lo que hablaremos hoy aquí no es solo nuevas tendencias, que eso sería, digamos, algo a tener o no en cuenta en función de la oferta y la demanda. Aquí lo que vamos a tener en cuenta no tiene que ver con la oferta y la demanda, porque a lo mejor es muy poca gente que pertenece a una de estas diversidades que analizaremos hoy, sino que forma parte de la llamada digamos, última generación de derechos humanos, que son los derechos culturales. Recordemos que en un principio aparecen los derechos políticos, pensemos en la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa. Después de esos derechos políticos surgen los derechos sociales y económicos, y dependerá del país, a partir sobre todo de los años 70 y 80 tendremos los denominados derechos culturales, que en algunos países todavía no han incorporado como tales derechos, pero que creo que conviene que todos ustedes no solo conozcan, que ya los conocen, sino que lo incorporen como un elemento central de su gestión cultural, de su dirección cultural. Entonces, vamos a empezar a nivel más conceptual. La gestión de la diversidad, de hecho, sería un sinónimo de gestión de la pluralidad. Y la pluralidad es un hecho que está circunscrito en el ámbito, vamos a llamarlo así, sociológico. Es decir, la sociedad, lo veamos o no lo veamos, sea visible o sea invisible, nos guste o nos disguste, la sociedad es plural. Pero ante una sociedad plural, no siempre la gestión o las respuestas son plurales. Vamos a separar los dos ámbitos. Uno es el ámbito sociológico, sociedad plural, y la otra es que el sistema político sea pluralista o no. Cuando el sistema político no es pluralista, lo que intenta hacer es ahogar esa sociedad plural. Intenta contraatacar o disminuir esa pluralidad. Nosotros vamos a separar el concepto pluralidad del concepto pluralismo. Pluralismo, pensemos en sistema político. O político, pero no solo de partidos políticos, sino recordemos, digamos, el concepto de politics, policy, pues en lo que nos atañe a nosotros, que es más el ámbito de policy, de políticas públicas, es concretamente política cultural, pues ahí podemos aplicar pluralismo, o no, eso ya dependerá de nosotros, de nuestra administración pública, de nuestro ayuntamiento, de nuestra municipalidad. Entonces, pluralismo sería ciencia política, digamos, pluralidad, sociología. ¿De acuerdo? Obviamente, solo en democracia puede haber pluralismo. Cuando no hay democracia no hay pluralismo. Existe pluralidad, por supuesto. Pluralidad existe en cualquiera de los casi 200 estados que hay en el mundo. Pluralidad. Existen todos la pluralidad. Pero pluralismo, ya son muy pocos de los países que tienen dicho pluralismo. Porque es condición sine qua non tener democracia. Si no hay democracia, no hay pluralismo. O este pluralismo está muy limitado, digamos, o muy, digamos, disminuido. Pero he dicho que es una condición necesaria la democracia, pero no es suficiente. Porque de hecho, vamos a ver hoy, que las democracias solo recientemente me refiero a unas décadas, han incorporado el pluralismo en el nivel que nos atañe a nosotros, de que vamos a ver hoy. Obviamente, para que exista democracia tiene que haber un pluralismo a nivel de partidos políticos. Pero las democracias avanzadas del siglo XXI no solo se limitan a este tipo de pluralismo de los partidos políticos, sino que van mucho más allá, y veremos ahora hasta dónde van. Conceptualmente, tenemos la tendencia, todos, por lo tanto, esto
tenemos que racionalizarlo, hacerlo consciente para cambiarlo. A todos nos enseñaron a creer erróneamente que ser un ciudadano igual implicaba ser una persona idéntica. Me explico. Se nos enseñó, recuerden el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, pues se nos enseñó que en ese segundo término, el de igualdad, que ser iguales significaba tratar de forma uniforme a las personas, de forma homogénea a las personas. Como se nos ha enseñado de esta manera, tenemos la tendencia a creer, erróneamente, pero tenemos la tendencia a creer que cuando no se trata de forma homogénea a la gente, estamos creando privilegios. O sea, en lugar de pensar que ante personas que somos diferentes hay que tratar de forma plural, erróneamente creemos que no hay que tratar de forma plural, sino de forma homogénea, de forma idéntica, de forma uniforme. Y cuando no tratamos de forma uniforme, idéntica u homogénea, acabamos deduciendo equivocadamente que estamos dando privilegios a alguien. ¿Vale? Pongo un simple ejemplo, es en tal organización cultural, de la junta directiva o la dirección de esta entidad cultural hay 10 hombres y ahora alguien decide, pues a partir de ahora, cuando haya nuevas elecciones, pondremos que como mínimo, o sea, haya un 30% de mujeres en la dirección. Y alguien pensará, no, eso es dar un privilegio a las mujeres. Si pensamos que ciudadanos iguales es igual a personas idénticas. No, que cada uno individualmente, si no llega a las mujeres será porque no tienen la capacidad. ¿Cómo? Tenemos que pensar que quizás hubo un trato desigual durante siglos y eso ha obstaculizado el acceso de las mujeres a determinados ámbitos. No es que no haya el número de mujeres adecuadas para estar en las juntas directivas, sino que no hubo esa socialización durante siglos. Entonces eso marca una tendencia. Lo que les propongo hoy aquí con gestión de la diversidad, que es el concepto que se utiliza, es que esto es compatible. Es compatible ciudadanos iguales con personas diferentes. Por lo tanto, podemos dar un trato diferente que no significa dar un trato desigual. O sea, tenemos que romper esa idea que trato diferente es un trato desigual. No. Justamente la igualdad se consigue, se logra, tratando de forma diferente a colectivos que son diferentes. Porque cuando los tratamos de forma homogénea, de hecho, sin darnos cuenta, estamos creando desigualdades culturales, sociales, económicas o políticas o de otro tipo. Luego, con los ejemplos reales, esto que ahora estoy presentando más filosóficamente, más desde la teoría política, luego lo veremos ya en el ámbito no de la teoría política, sino de la política cultural. A ver, hay hasta 10 tipos de diversidad que vamos a ir trabajando, ¿de acuerdo? No, ahora simplemente es una presentación. La primera diversidad que se trabajó no se vio como una diversidad, el concepto de gestión de diversidad no existía todavía en ese momento, pero la primera diversidad que se abordó es el tema el elemento, el factor de la clase social o el estrato social. Luego yo les presentaré otras diversidades, no por orden de importancia, en este caso ni por orden de aparición histórica, sino simplemente es un orden que a mí me va bien para explicarlo pedagógicamente. Nos encontraremos la multiculturalidad, nos encontraremos el tema de sexo y género, el tema de la orientación sexual, el tema de las discapacidades físicas y sensoriales, el tema sexto de las capacidades psíquicas y enfermedades mentales, el tema de la ideología, que a mi modo de ver, y especialmente voy a dedicar unos minutos en Venezuela, porque considero que es una de las diversidades peor tratadas justamente, y es uno de los problemas principales que tienen ustedes aquí, el tema el séptimo, el tema de las actitudes de aprendizaje y trastornos de desarrollo, el noveno, que serían los trastornos orgánicos, y por último el décimo, el tema de la edad, que fíjense
Yo no sé si aquí se utiliza el concepto de tercera y cuarta edad, si existe. ¿Hasta la tercera? Bueno, pues dos sorpresas. Una, en España se utiliza incluso el concepto de cuarta edad, pero segunda sorpresa, yo aquí les presentaré 10 edades, no 4, 10. Para que vean hasta dónde, en los países de democracias más avanzadas, ya se ha segmentado el tema de las edades para hacer gestión cultural. Para hacer gestión cultural se tienen en cuenta hasta 10 segmentos de edades. 10. Eso era impensable hace 20 años atrás. Por lo tanto, algunos de estos temas les servirán para la gestión del año 2014, para otros les servirán ustedes para vislumbrar hacia dónde van a ir las nuevas tendencias en gestión cultural y que cuando aparezcan ustedes sean pioneros, puedan ser emprendedores, porque esto ya lo tendrán en cuenta desde hoy, aunque hoy, quizás, año 2014, todavía no exista como tal en Venezuela. Por lo tanto, algunos de estos temas les servirán para entender cómo hacer gestión cultural hoy y otros para marcar tendencia de lo que en el año 2020 o 2022 ustedes tendrán ya sí en Venezuela. Cuando aparece el Estado todavía no democrático, pero un Estado liberal, es decir, que estaba dotado de parlamento, pero todavía no era liberal democrático, sino simplemente liberal. O sea, todavía no había las democracias contemporáneas son todas las democracias contemporáneas son democracias liberales. Liberales, no en el concepto lo tienen que utilizar en el sentido de la ciencia política, no en el concepto, digamos, ideológico, económico. En ciencia política se concibe que solo hay un tipo de democracia contemporánea, que son las denominadas democracias liberales. ¿Por qué? Porque es democracia, por un lado, es decir, la voluntad de la mayoría, pero error que se comete a veces cuando uno charla con amigos o colegas en un bar, es decir, esto lo ha decidido la mayoría, es democrático. La democracia no es solo eso. Por eso se la adjetiva como democracia liberal. Es democracia porque es la voluntad de la mayoría, pero es liberal porque la mayoría no puede conculcar las libertades individuales. Es decir, que una votación de una mayoría diga vamos a eliminar esta libertad, eso no se puede hacer en democracia. Por eso las democracias contemporáneas se denominan democracias liberales. Cualquier otro tipo de sistema político que se adjetive como democrático, pero con otra palabra que no sea la que acabo de mencionar, la historia demuestra que no han sido democráticos. O sea, España, cuando había la dictadura, en este caso dictaduras hay de izquierdas, de derechas, dictaduras religiosas, dictaduras laicas, de todo tipo. Las dictaduras tienen una necesidad que es autolegitimarse. Saben que el único sistema político legítimo políticamente es la democracia, entonces se han inventado adjetivos para hacer creer a la gente que eran democracia cuando no lo eran. Por ejemplo, en España, cuando había la dictadura, en este caso conservadora, de derechas, digamos, de Franco, se denominaba democracia orgánica. Pero un politólogo jamás aceptaría que eso era democracia, era una dictadura. Por mucho que se autodenominara democracia orgánica. O, en este caso, sería en el ámbito ideológico de la derecha. En el ámbito ideológico de la izquierda, la antigua Unión Soviética se llamaba democracia popular. Por mucho que se adjetivara democracia popular, no era una democracia, era un sistema dictatorial. Entonces, las democracias son, hoy en día, democracias contemporáneas, siglo XX, siglo XXI, son denominadas democracias liberales, justamente por algo que es importante para la gestión de la diversidad cultural, o para hacer gestión de la diversidad en el marco de la gestión cultural, que es, insisto, democracia en el sentido de voluntad de la mayoría, pero siempre respetando las libertades individuales. O sea, el Estado no puede, digamos, conculcar una libertad individual, y añado, libertades individuales y derechos de las minorías, porque es importante para el tema que vamos a abordar hoy. Libertades individuales y derechos de las minorías. Vamos a ver esas minorías hoy. Las minorías serían aquellos colectivos de personas que han estado o han sido minorizados, y perdonad la redundancia porque estoy utilizando la misma palabra para definirla. O sea, son colectivos de personas que han estado minorizados, es decir, que han estado, digamos, que han visto conculcados partes de sus derechos o sufren discriminación o desigualdad.
no utilizo el término minoría en el sentido numérico del concepto, porque un ejemplo que todos ustedes conocen: las mujeres son o han sido históricamente una minoría, pero numéricamente son mayoría. O otro ejemplo: las personas negras en Sudáfrica eran la mayoría numérica, pero desde el punto de vista sociológico eran una minoría. O sea, el concepto minoría, aunque acostumbra a ser también minoría poblacional, no necesariamente el concepto minoría se refiere a que es cuantitativamente menor. Puede ser cuantitativamente mayor, y con estos dos ejemplos creo que bastan. Es decir, las mujeres históricamente han sido mayoría de la población, un 51%, un 50 y pico por ciento, un 52%, o sea, mayoría de la población, pero en cambio han sido minoría. O, vuelvo a decir, las personas negras en Sudáfrica eran mayoría de la población, pero conceptualmente, desde el punto de vista de la sociología, eran una minoría, en el sentido de que estaban minorizados, es decir, que tenían conculcados parte de sus derechos culturales, sociales, económicos y hasta políticos en el caso de la apartheid sudafricana. Pues bien, parece fácil aceptar que ante la pluralidad de la sociedad tenemos que hacer gestión pluralista en las administraciones públicas o gestión pluralista en las instituciones políticas. Pero esto, que parece fácil de entender racionalmente, ya veremos cuando lo expliquemos ahora, que no es tan fácil interiorizarlo y llevarlo a cabo en el diseño de las políticas culturales. No es tan fácil. Por lo tanto, yo ya les advierto, o sea, cuando tengan dudas, pregúntenme, porque yo sé que de entrada ahora todos firmaríamos un documento diciendo: nosotros aceptamos y queremos y tenemos la voluntad de hacer gestión de la diversidad en políticas culturales. Eso es fácil firmarlo, pero llevarlo a cabo en el diseño veremos que no es tan fácil. También pasa que en unas sociedades, en unos países, a veces de estas 10 modalidades, determinados países están más avanzados en unas de estas modalidades y más atrasados en otras. O sea, no es que estén en el mismo nivel las 10 modalidades de gestión de la diversidad en cada país. Por ejemplo, gestión de género o gestión de orientación sexual está mucho más avanzado en España que en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos está mucho más avanzada la gestión multicultural que en España. O sea, por lo tanto, esas descompensaciones o desequilibrios existen en cada uno de los países. Pues bien, como les decía, la primera diversidad que se incorporó a los estados de derecho y estados democráticos fue la clase social o estrato social, depende, digamos, del enfoque sociológico que utilicemos, aunque no recibía en ese momento el nombre de gestión de la diversidad. Pero ustedes aquí en Venezuela tienen un ejemplo, yo creo, internacionalmente conocido de gestión de la diversidad en razón de la clase o estrato social, que es el sistema de orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela que fundó el maestro José Antonio Abreu. Es un ejemplo típico, yo diría incluso tópico a nivel internacional, de cómo incorporar el factor de clase o estrato social para la gestión cultural. ¿Por qué? Porque en principio un tipo de música como la música clásica, o incluso el jazz, o incluso el blues, o sea, estos 3 tipos de música, jazz, blues, clásica, que son más complejas auditivamente, que es mucho más difícil, digamos, percibir la estética cultural de estos 3 tipos de música, por su complejidad, insisto, auditiva. En principio, históricamente, estaba, digamos, sobre todo la música clásica, reservado a un estrato social alto. Si pongo un ejemplo, lo pondré, digamos, adaptado al caso de Barcelona, porque no conozco bien ahora, digamos, cuáles son los barrios quizás más, o las zonas o distritos en Caracas más o menos acomodados, pero por ejemplo, en el caso de Barcelona, el distrito de la ciudad de Barcelona con un mayor nivel de renta es Sarrià-Sant Gervasi, es el lugar donde viven las familias, digamos, más ricas. Si yo soy un maestro de música y voy a la escuela de primaria
y por la mañana y enseño música en una escuela de Sarrià Sant Gervasi, y por la tarde yo mismo, el mismo profesor de música, me voy a otra escuela y enseño la misma clase de música, idéntica, homogénea, uniforme, pero la enseño, por ejemplo, en el barrio de La Mina, que es un barrio muy pobre de una ciudad que está al lado de Barcelona, que es Sant Adrià de Besòs, y enseño la misma clase, yo estaré haciendo algo muy mal. Porque o no servirá esta clase para los niños y niñas de Sarrià Sant Gervasi, o si les sirve a ellos, no les va a servir para los del barrio de La Mina. Porque la historia musical familiar, digamos, de conocimiento de músicas de unos y otros es muy distinta. Es diferente. Y como es diferente, si yo hago la misma clase de música, en uno de los dos casos voy a cometer un error. Si enseño de la misma manera. Yo no puedo enseñar de la misma manera si quiero conseguir resultados parecidos. Si yo quiero que los niños y niñas de los barrios más pobres realmente tengan ese nivel musical que quiero conseguir, tendré que enseñar de otra manera. Tendré que hacerlo de otra manera. Y ayer lo estaba viendo en... ¿cómo se llamaba la casa que estuvimos? En el centro Simón Díaz. Simón Díaz. Y escuché y estaba escuchando justamente a una orquesta de este sistema sinfónico juvenil que tenéis en Venezuela. Claro, la forma de enseñar, digamos, yo percibía elementos que intentaba adaptarse a esos niños y esas niñas. Tanto la directora que estaba como el señor que de hecho les estaba enseñando como profesor de música, seguro que si hubieran enseñado en otro distrito de Venezuela, digamos, de nivel más acomodado, lo tendría que haber enseñado de forma distinta. Si queremos conseguir los mismos resultados positivos en ambos, porque insisto, no es lo mismo un niño que a lo mejor tiene un piano en casa, que a lo mejor no tiene un piano en casa, pero su papá y su mamá han escuchado música clásica y ponen el CD o ponen la radio y ponen música clásica o ponen jazz. No es lo mismo ese niño que otro niño que a lo mejor hasta que tuvo 12 años escuchó el primer digamos, repertorio de música clásica. A lo mejor hasta los 12 años, que uno que lo escucha a lo mejor desde el embarazo mismo de la mamá, o sea, ni siquiera habiendo nacido ya la mamá estaba escuchando música clásica. O sea, es muy distinto, no podemos enseñar de forma igual. Por lo tanto, la gestión cultural tiene que adaptarse a esta diversidad cultural. En este caso, insisto, por clase social o estrato social. Y esto, en una democracia avanzada, hay que llevarlo a cabo. Y de hecho, el sistema de orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela, del maestro Abreu, ¿qué año se creó? Años 60. Por lo tanto, fíjense, no tiene que ver con el discurso político actual de Venezuela. O sea, da igual si es socialdemócrata, si es liberal, si es conservador, si es socialista, si es de izquierda verde, da igual si está en el centro izquierda, centro derecha, en la derecha o en la izquierda. Hay que atender al tema estrato o clase social cuando se hace gestión cultural. Luego cada ideología lo va a adaptar a sus valores, digamos, o sus ideas. Pero en una democracia da igual si se está en el centro izquierda, centro derecha, a la izquierda, a la derecha, mientras esté dentro del marco del sistema político democrático, hay que atender este ámbito. Quizás el más visible, no sea, porque a veces la gente piensa que en política cultural esto está como más lejano, pero por ejemplo, los llamados servicios sociales, los llamados, digamos, la política social, no existirían. O sea, no existirían ni educadores sociales, ni trabajadores sociales, etcétera, etcétera, si no se hubiera en un momento dado los estados incorporado esta variable en sus políticas públicas. Yo cuando alguna vez tengo alumnos universitarios que son de educación social o de trabajadores sociales, digo, vosotros nunca hubierais estudiado vuestros estudios si en algún momento el Estado no hubiera incorporado esta variable en sus políticas públicas. Por eso los estados democráticos reciben el nombre de Estado, bueno, al menos en Europa y en América del Norte y en Oceanía.
Estado social y democrático de derecho. Y esta terminología que es más habitual en las facultades de Derecho, Estado social y democrático de derecho, porque en economía, en ciencia política, en sociología, en lugar de Estado social lo denominamos Estado del bienestar, es el concepto más habitual para nosotros, politólogos, economistas, sociólogos, pero los juristas utilizan más bien el concepto de Estado social. Social, no socialista. Estado social. Entonces, pero esto va bien para explicar algo que nos ayudará a entender mejor la diversidad. Hay como una evolución del Estado. Primero tiene que haber Estado. Segundo, tiene que haber Estado de Derecho. Tercero, el Estado de Derecho tiene que ser democrático. Y cuarto, Estado de Derecho democrático tendría que ser social. Entendido social como Estado del bienestar, que es lo que existe en Europa Occidental, existe en Israel, existe en Canadá y Estados Unidos, y existe en Australia, Nueva Zelanda y Japón. Básicamente son los países que principalmente tienen digamos, el concepto en su plenitud: Estado de Derecho, democrático y social. Pero además de la característica de social o de estado de bienestar, a partir sobre todo de los años 60 en unos temas, 70 en otros y 80 en otros, siglo XX, se incorporaron otras diversidades. Y una de estas nos afecta de lleno a nosotros, que son los derechos culturales. Eran inexistentes en el siglo XVIII o XIX, o primera mitad del siglo XX. Existían, insisto, derechos políticos y civiles, derechos económicos y sociales, pero no había un reconocimiento, y esta es una palabra clave, políticas de reconocimiento, no había un reconocimiento de los derechos culturales. Por lo tanto, la gestión cultural y la política cultural que se diseñaba e implementaba era una política cultural homogeneizadora, uniformizadora. O sea, intentaba hacer idénticas a las personas. Intentaba que las personas tuvieran una única lengua o idioma, una única cultura, de hecho una única forma de ser o personalidad. Hasta que no incorporamos el concepto de gestión de la diversidad, no se acepta que podamos hacer políticas culturales diferenciadas en el sentido de plurales, no en el sentido de desiguales, sino en el sentido de plurales. Vayamos a la segunda diversidad, la multiculturalidad. La palabra multicultural se inventó en la década de 1970. El país que se la inventó fue Canadá. No existía la palabra, el concepto no existía. Canadá se inventa esta palabra, este concepto, y los tres primeros países del planeta en hacer gestión multicultural son, por este orden, primero Canadá, segundo Suecia, tercero Australia. Son los tres primeros países en el mundo que empiezan a hacer gestión multicultural. ¿Qué es la gestión multicultural? Es aquel tipo de gestión de la diversidad que atiende a 4 variables: las diferencias culturales, las diferencias religiosas, por origen nacional o nacionalidad y color de piel. Estas 4 variables son las que se incorporan en la gestión multicultural. Si este curso, o esta clase, o esta sesión, en lugar de darla en Venezuela o en España, la estuviéramos dando en Estados Unidos o Canadá o Inglaterra, yo utilizaría otros términos, porque allí utilizan otra terminología. Allí, por ejemplo, no hablan de minorías culturales, sino más bien de minorías étnicas. O incluso utilizan el concepto raza, que al menos en España ya queda muy lejos del uso común. No sé si todavía en Venezuela se utiliza este concepto, pero creo que pasa lo mismo que en España. Pero, insisto, en Estados Unidos o en Inglaterra, pues aquí pondríamos como conceptos la palabra etnia, o la palabra raza, o la palabra minoría étnica, pero yo creo que estos son los 4 términos que van más en consonancia con la cultura venezolana y española o iberoamericana en su conjunto, que es hablar de diferencias por cultura, religión, origen nacional o color de piel. Les avanzo una cuestión que yo no sé si este debate nominalista ha llegado a Venezuela, pero en España mucha gente no sabe un error que a veces la gente se comete, que es la gente piensa que multicultural e intercultural son conceptos distintos.
la gente no sabe. En España la gente dice, la gente que no está bien formada en este ámbito dice, multicultural, lo que digo ahora es una definición errónea, pero la diré para explicarlo. Dice, multicultural es que hay muchas culturas, pero están, digamos, coexisten de forma separada entre ellas. Y dicen, intercultural es que hay muchas culturas, pero conviven mezcladas entre ellas. Esto es una definición errónea, que apareció en un momento dado por una cuestión de la lengua francesa. Y ahora les explicaré por qué. Multicultural e intercultural lo pueden utilizar indistintamente, las dos son palabras válidas, se refieren a este tipo de diversidad que les estoy explicando, cultura, religión, origen, nación y color de piel. Pero el origen de este debate nominalista apareció por lo siguiente. Cuando se inventó la palabra multicultural en Canadá, se inventó en inglés, multicultural. Y entonces, cuando esta palabra se trasladó al francés, en Francia o Quebec hay la tendencia a veces a cambiar los nombres que vienen del inglés. Y entonces voy a hacer una caricatura, diciendo, no lo vamos a llamar multicultural, vamos a cambiarlo, lo denominaremos intercultural. Y como en España a veces todavía hay más influencia francesa que no anglófona, se tomó esta palabra y ahí fue. Pero eso es la misma, por ejemplo, ustedes lo llaman computadora, que de hecho viene del inglés. Pero en España se tomó el nombre que venía del francés, ordenador. Se ve que no computa, sino que ordena. Entonces, permítanme la broma. Pero nos estamos refiriendo al mismo objeto. Aparece en inglés como computadora, se traslada al francés como ordenador, y en España, en el castellano, se acabó adoptando el nombre de ordenador. O lo mismo, aparece la globalización, término inglés, porque el movimiento antiglobalización, por ejemplo, nace en Seattle, y en Francia dicen, no lo vamos a llamar globalización, porque esto viene del inglés, lo vamos a llamar mundialización. Entonces toman el nombre mundialización. Y así constantemente. O sea que si aquí llegara algún día el debate de la diferencia entre multicultural e intercultural, digan, olvídense, es una cuestión simplemente del inglés y del francés y no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, en Barcelona doy cursos de 60 horas solo sobre esta diversidad. Trabajando solo esta diversidad. Multipliquen por las 10 modalidades que hay aquí, salen 600 horas. O sea que es un campo. Yo ya he dicho, por ejemplo, yo en gestión multicultural, yo a mis alumnos les digo, yo no me jubilaré, me moriré aprendiendo solo de este tema. O sea que es un tema amplio y largo. Básicamente hay como 3 ámbitos importantes en la multiculturalidad, aunque uno de ellos es el que más estrictamente es multiculturalidad. Uno es el tema de la plurinacionalidad. Es decir, que en un mismo estado existan naciones, países distintos. Esto es el debate, por ejemplo, Cataluña-España, o el debate País Vasco-España, o Quebec-Canadá, o Escocia-Gran Bretaña. Otro no es la plurinacionalidad, sino el tema de la estrictamente multiculturalidad, que es, por ejemplo, las personas inmigrantes o las personas que son de minorías religiosas o culturales. Por ejemplo, si en Venezuela la mayor parte de la población es cristiana católica, o en España la mayor parte de la población es cristiana católica, pues minorías religiosas son los cristianos protestantes, o los cristianos ortodoxos, o los judíos, o los musulmanes suníes, o los musulmanes chiíes, o los budistas, o los taoístas, o los sikhs. Vale, pues serían las minorías religiosas. Y esto formaría parte de la multiculturalidad. O las personas negras, o mulatas, y un tercer ámbito distinto, porque las políticas públicas son distintas, es el de la población indígena o india. Yo no sé, porque eso sé que hay diferencias en cada país de América Latina. Aquí se utiliza el término indígena o indio. Aborigen. Aborigen es realmente el término, porque el indio se suele también en la confusión con los indios de la India. Entonces, en lugar de decir hindúes, le dicen indios. Pero aquí, ¿cuál es el término habitual? ¿Indígena? Vale. Con independencia del nombre, por ejemplo, en Australia utilizan el nombre de aborigen, en Estados Unidos utilizan el nombre de americano indio o de americano nativo, ¿vale? Sí, da igual, pero nos entendemos en lo que nos estamos refiriendo. Entonces, hay como esos 3 ámbitos de la multiculturalidad. El de la plurinacionalidad, Quebec, Canadá, por ejemplo. El de la multiculturalidad,
por ejemplo, las minorías culturales o religiosas que viven en Toronto o en Montreal, por citar dos ciudades de Canadá. Y otro distinto es el de la población aborigen, indígena o india, que en el caso de Canadá, por ejemplo, serían los inuit, que son los esquimales. No sé si saben que a los esquimales no les gusta que les llamen esquimales, porque ellos quieren que se les llame inuit, porque inuit significa algo así como ser humano, mientras que esquimal significa el que come, creo, pescado crudo o algo así. Pues, bueno, claro, mejor. Pero fíjense, son tres niveles distintos. Por lo tanto, para hacer gestión cultural junto con gestión multicultural en Venezuela, ustedes tendrían que saber que hay que hacer políticas diferentes en multiculturalidad entendida como las 4 variables que les estoy dando aquí, y otra distinta es en la población indígena, que hay que hacer otro tipo de políticas distintas, que no voy a entrar aquí, digamos, a definirlas, pero que son distintas. Y en el caso de Venezuela no tienen la variable plurinacionalidad, que yo que sepa o sea consciente. Bueno, llevamos 2 tipos de multiculturalidad, de gestión de la diversidad. Vayamos a un tercero, que es el llamado el del sexo y el género. Y ahora vamos a explicar estos 2 conceptos como tales. Sexo es una variable biológica, mientras que género es una variable cultural. Hasta hace poco se concebía que había 2 sexos, hombre, mujer, y sabemos desde hace unas décadas que existen 2 géneros, masculino y femenino, y para hacer políticas de género hay que saber diferenciar estos 2 conceptos y no confundirlos. Sexo es una variable biológica, sexo hombre, sexo mujer, que implica menos consecuencias de las que se pensaban históricamente. Históricamente se creía que sexo hombre implicaba una serie de forma de ser determinada, que se incluían esas cuestiones que de hecho no son biológicas o genéticas, sino cuestiones que son aprendidas a través de la educación y a través de la cultura. Y lo mismo en el ámbito del sexo-mujer. Se creía, erróneamente, durante siglos y milenios, que algunas de los factores asociados al sexo-mujer eran genéticos o biológicos, cuando de hecho eran cuestiones aprendidas desde el punto de vista cultural o educativo. Por eso apareció el concepto de género. ¿Qué sería masculino? Masculinos son aquellos valores asociados o vinculados históricamente a los hombres, mientras que femeninos serían aquellos valores culturales asociados históricamente a las mujeres. Vuelvo a repetir, para que sepamos diferenciar ambos conceptos. Masculinos serían aquellos valores culturales, voy a hacer ahora incluso la definición un poco más amplia, valores culturales y educativos asociados históricamente a los hombres. Esto sería masculino. Mientras que femeninos serían aquellos valores culturales y educativos asociados históricamente a las mujeres. Pero si son educativos y culturales, significa que pueden ser reaprendidos. ¿Qué dirán las políticas de género a lo largo, digamos, de las últimas décadas? Que las personas, sean hombres y mujeres, tendrían que ser libres de decidir qué tipo de valores quieren, con independencia de si históricamente han sido masculinos o femeninos. Porque esto es algo aprendido educativamente, culturalmente, que se aprende desde bebés. No se aprende en la escuela, no, desde bebés se aprende. Y a partir de aquí se organizan, digamos, las políticas de género en relación de estas cuestiones. Para que sepan que estos temas hay un largo recorrido, en la hoja que les he presentado incluso he introducido un tercer término que mucha gente desconoce.
y que confunde con otro término que abordaré en la cuarta tipología. He puesto el concepto intersexual. Solo hay un país en el planeta, hay 194 estados en el mundo, pero solo hay un país en el planeta que ha reconocido jurídicamente esta tercera categoría, que es Alemania. Alemania con un partido demócrata cristiano, no piensen que esto es una idea radical de izquierdas. Alemania ha reconocido desde hace pocos meses que estamos hablando de una cuestión biológica, no de una cuestión luego de orientación sexual ni nada, no, de una cuestión biológica, que hay un número pequeño, pero un número de bebés que cuando nacen hay una mezcla de genitales de hombre y de mujer, y que hasta que no crecen, digamos, hasta la adolescencia, digamos, no se acaba de definir si es hombre o mujer. Hay un caso popular o conocido, por ejemplo, ustedes conocen al mejor atleta del mundo, el nadador Phelps. Pues la mujer de Michael Phelps nació intersexual. La mujer de Phelps, cuando nació, cuando era un bebé, no, de hecho era intersexual, no era mujer ni hombre, o sea, era intersexual. Y vuelvo a insistir, eso para que vean lo novedoso que puede llegar a ser cuestiones como esta. Y en el caso de Alemania, ha sido el primer país del mundo, y insisto, gobernando un partido demócrata cristiano. Si vamos a hacer gestión de la diversidad, no importa el número. O sea, no depende de si le afecta a una persona a 1 millón de personas. Si aceptamos como valor cultural el pluralismo, lo tenemos que hacer con independencia si eso afecta a una persona o a 1 millón de personas. Porque lo entendemos como una concepción democrática pluralista de que no depende de si es 1 o 1000 o 1 millón de personas, sino que es un derecho de la dignidad de la persona. Y que sea un derecho de la dignidad de la persona significa que nosotros tengamos que decir que nos gusta y nos disgusta. Aquí nadie nos está pidiendo que nos tenga que gustar o disgustar todas estas diversidades. No. Aquí lo único que se está pidiendo es que se tenga respeto a la dignidad, que es otra cuestión muy distinta. Una cuarta modalidad de la diversidad es la orientación sexual, a menos este es el concepto que se utiliza en España, no sé si aquí se utiliza otro concepto, y que aquí tendríamos en cuenta, digamos, las personas heterosexuales, que es la mayoría, y las minorías, en este caso serían mujeres lesbianas, hombres gays, personas bisexuales, personas transgénero, y las personas asexuales, que a lo mejor es un concepto nuevo en Venezuela. Personas sexuales son aquellas personas que deciden libremente, voluntariamente, no tener relaciones sexuales. Es un concepto dentro de la orientación sexual que ha surgido últimamente. Y fíjense, aprovecho este caso para explicar también el tema de la gestión de la diversidad. A veces la gente piensa que hay que explicar la gestión de la diversidad de cómo la mayoría tiene que respetar a la minoría, pero también las minorías tienen que respetar a las minorías. Y a veces hay, por ejemplo, discriminación, no sé, de hombres gays hacia hombres bisexuales, o de mujeres lesbianas contra, o sea, mujeres bisexuales. O sea, cuando hablamos de gestión de la diversidad, no es solo de que la mayoría tiene que respetar a la minoría, sino que las minorías también tienen que respetar a las otras minorías. Por lo tanto, es un concepto todavía más complejo. Pero llegados aquí, voy a introducir un tema que he conocido en Venezuela, porque en España utilizamos otra terminología, y es, yo les advierto que la gestión de la diversidad es compleja. Yo no les estoy diciendo que sea más fácil hacer gestión cultural con gestión de la diversidad. No, no, no. Es mucho más difícil. Por lo tanto, sepan que hacer la política cultural incorporando este tema les va a resultar más difícil. Pero que sea más difícil no significa que no sea necesario. Y ahora permíteme una pequeña broma. Si los camareros, creo que los llaman meseros, ¿no? ¿Ustedes? Bueno, pues si los meseros hacen gestión de la diversidad, ¿por qué no nosotros como gestores culturales? Y me dirán, pues tienen que los meseros con los gestores culturales, mucho más de lo que piensan. Los meseros, lo voy a leer porque yo no lo puedo memorizar todavía, dentro de unos meses si vuelvo a Venezuela lo voy a memorizar.
Pero si los meseros se le acerca a alguien y dice: yo quiero un negrito corto, tibio, yo quiero un negrito largo, caliente, yo quiero un espresso, yo quiero un guayoyo, yo quiero un tetero, yo quiero un con leche, yo quiero un marrón oscuro, yo quiero un marrón claro. O sea, les vienen clientes con todas estas variedades. El mesero no es solo espresso o con leche, no, todas estas variedades las tienen que incorporar. Y si no lo hace bien, el propietario de la cafetería o del bar o del restaurante lo va a despedir porque no sabe servir a los clientes. Pues bien, esto que hacen los meseros, ¿por qué no tenemos que ser capaces de hacerlo nosotros como gestores culturales? ¿Es que tenemos menor formación que los meseros? ¿Es que tenemos menor capacidad que los meseros? Esto, si lo hacen los meseros en su ocupación, su profesión, ¿por qué no lo tenemos que hacer los gestores culturales en nuestra profesión? Tenemos que saber gestionar esta diversidad. Simplemente que nuestra diversidad es distinta, obviamente, a digamos, de los meseros. Porque tenemos otra profesión, tenemos otra ocupación. Pero nosotros, como directivos culturales o gestores culturales, tenemos que ser capaces de hacer esto. Y ya no digo cuando uno pide el negrito corto, tibio, con esplenda y si tiene leche sin lactosa, mejor. Y entonces a memorizar todo eso. No memoriza, no lo anota. Bueno, pues esta gestión de la diversidad, insisto, si lo han hecho los meseros, ¿por qué no los gestores culturales? No puede ser que vayamos por detrás de los meseros haciendo gestión de la diversidad. Y si les cabe alguna duda de esto, piensen en la primera multinacional del mundo de refrescos, porque ellos vieron que si no lo hacían también perderían negocio. Coca-Cola. Coca-Cola hasta principios de los 80s o hasta finales de los 70s tenía la Coca-Cola clásica, la Coca-Cola de siempre, la tradicional. Pero a partir de los años 80 vio que tenía que hacer gestión de la diversidad. Porque si no hacía gestión de la diversidad perdería target, cliente o público o audiencias, llámenlo como quieran. Y a partir de ahí aparecieron todas las Coca-Colas que hoy en día existen. Algunas han llegado a Venezuela, otras no han llegado, pero la Coca-Cola Diet o Light, la Coca-Cola sin cafeína, la Cherry, todas. La de vainilla, la de una que es de lima, otra que es de limón, distinta a la de lima. O sea, una variedad inmensa. Eso es gestión de la diversidad, de un refresco. Pero lo mismo que les mencionaba antes, es a partir sobre todo de la década de 1980 que hay una eclosión de la necesidad de realizar gestión de la diversidad. Primero surge en el mundo anglosajón y después llega a Iberoamérica en distintos grados y según en cada país más pronto o más tarde. Y para que den un ejemplo concreto justamente de esto que les estaba explicando, se dan cuenta incluso los creativos, vamos a decirlo así, o gerentes de Coca-Cola, de un problema. Por ejemplo, cuando aparece la Coca-Cola Light, que en Estados Unidos se llama Diet, aquí no sé cómo se llama. Pues en España se llama, en Europa se llama Light. Y aquí tienen como tienen la influencia directamente con Diet. Bueno, cuando aparece esta Coca-Cola, se dan cuenta de un problema cuando venden esta Coca-Cola. Se dan cuenta que prácticamente solo la compran mujeres. Mayoritariamente, no únicamente, pero mayoritariamente mujeres. Por el nombre, Light, que los hombres asocian a dieta, y como lo asocian a dieta, asocian a mujer, y como asocian a mujer, no beben la mayoría de hombres Coca-Cola Light, y por los colores del envoltorio de la Coca-Cola Light. Y entonces Coca-Cola, para hacer gestión de la diversidad, en este caso teniendo en cuenta el tema masculino-femenino, se inventa la Coca-Cola Cero, con dos colores que aparentemente parece ser psicología masculina, negro y rojo. Parece que gustan más a los hombres, esos dos colores. No entraremos ahora en intimidades, pero negro y rojo. No sé si se habían fijado en este pequeño detalle. Y es para vender el mismo producto, pero con un envoltorio distinto para atraer a un público que estaban perdiendo.
Bueno, pues si los meseros y la Coca-Cola hacen gestión de la diversidad, vuelvo a insistir, ¿por qué no los políticos culturales y no los gestores culturales? Es algo que se ha incorporado a la cultura de la gestión. La cultura de la gestión de los meseros o la cultura de la gestión de una gran multinacional de las primeras del planeta como la Coca-Cola. Hay que hacer gestión de la diversidad, adaptándolo a nuestro objeto de estudio, que es la cultura, por supuesto, la cultura y las artes, pero hay que hacer gestión de la diversidad. Entramos en una quinta diversidad, que es la gestión de las discapacidades físicas y sensoriales. Y aquí les voy a citar algo que no solo es importante en este ámbito, pero sino en todos, pero aprovecho ahora para explicarlo, que es: las palabras o los conceptos que utilizamos son importantes. Las palabras por sí solas no son importantes, sino van acompañados de cambios y de contenidos. Pero las palabras son importantes. El quinto y el sexto, porque queda poco tiempo. Si nosotros a una persona con una enfermedad mental decimos es una persona con enfermedad mental, no es lo mismo que llamarla loca. No sé si aquí era la misma terminología, pero en España a los hospitales psiquiátricos antes se les llamaba manicomios. Claro, no es lo mismo, fíjense, hablar de manicomios y locos que de hospitales psiquiátricos y enfermos mentales. El nombre es importante, por lo tanto, cuidado con la terminología que utilizamos. Ahora bien, si hubiéramos cambiado del manicomio al hospital psiquiátrico haciendo la misma política de salud, de nada hubiera servido cambiar el nombre. Lo que les estoy diciendo es que el nombre ayuda a cambiar la política pública y también, en este caso, la política cultural. Pero no utilicen solo un cambio de nombre. Cambio de nombre con cambio de política pública. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿por qué no tenemos que tener programas de arte, por ejemplo, para personas con esquizofrenia? ¿Por qué el arte no puede ser una manera de que ellos vivan, las personas que tienen esta enfermedad mental, vivan culturalmente también su vida? Hay, no sé si en el caso de Venezuela, pero hay, desde la gestión cultural en España, programas específicos para que las personas con enfermedades mentales, específicamente, por ejemplo, las que tienen esquizofrenia, puedan expresar su vertiente artística hasta donde quieran o puedan las personas que tienen estas enfermedades mentales. ¿Por qué tenemos que relegarlas o excluirlas? Si ellos pueden tener también una manera de expresar su arte o su expresión artística. Por lo tanto, cuando pensemos en hacer gestión cultural, no pensemos solo en el prototipo normal mayoritario. Pensemos también en personas que pertenecen a minorías, en este caso por un tema de discapacidad psíquica. Y en el tema de discapacidad física, aprovecharé esta modalidad para explicarles otra vez lo que al principio les explicaba de forma abstracta, para que dejen de tener complejo para hacer gestión de la diversidad. A ver, para llegar a esta planta, en la Sala La Viga, la mayoría de personas podemos bajar por las escaleras o luego subir a la calle por las escaleras. Vale, pues ningún problema. La mayoría, eso sería la mayoría. Por lo tanto, la mayoría no tiene que subir por otra escalera, eso sí que sería desigualdad. No, que todos podamos subir por la misma escalera. Pero tener un ascensor para que una persona que tenga tetraplegia, una persona en silla de ruedas, ponerle el ascensor es darle un privilegio. Ponerle un ascensor es tratarlo con desigualdad, o al contrario. Porque la igualdad no consiste en que todos bajemos y subamos la misma escalera, que es como se entendía antes la igualdad. La igualdad consiste en que todos lleguemos a la Sala La Viga, la mayoría andando, caminando, y la minoría, las personas que van con silla de ruedas, o una persona que tenga 80 años y quizás no pueda, o una persona que vaya, digamos, con andaderas, y una persona que vaya con andaderas pueda ir por el ascensor
Porque la igualdad no consiste en ir por las mismas escaleras, sino la igualdad consiste en que todos lleguemos a esta sala. Eso es la igualdad. Pero antes no se concebía así la igualdad. Antes se concebía que la igualdad es que todos fuéramos por la misma escalera. Por lo tanto, fíjense que el concepto de igualdad, entendido tal como se entiende en el siglo XXI, implica tratar de forma diferente a las personas diferentes. No de forma desigual. El ascensor no es una desigualdad para una persona en silla de ruedas. Al contrario, es un mecanismo que le genera mayor igualdad, no menor. Yo di formación a una organización muy importante en España, que es la ONCE, que es la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y incluso teniendo en cuenta esta diversidad, yo hasta el día que llegué a la sede principal que tienen en Barcelona, en la ONCE, que es en la Gran Vía de las Corts Catalanas, cerca de la Plaza España de Barcelona, no me di cuenta de un grupo de población que claro que se veía que existía, pero es aquello que uno no se da cuenta o no se recuerda. Tenían una unidad dentro de esta organización para personas ciegas que era para personas que a la vez son ciegas y sordas. Ciegas y sordas. Entonces la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es: ¿cuántas personas puede haber, no sé, en Barcelona o en Caracas, ciegas y sordas? No por edad, incluso jóvenes, niños. Debe haber muy pocos. Pero la gestión de la diversidad, antes se lo he dicho, no depende del número. Es que no tenemos que darles posibilidad, que haya un programa específico en este caso para estas personas ciegas y sordas, aunque sean estadísticamente irrelevantes. Estadísticamente son irrelevantes, pero sociológicamente tienen que ser igual de importantes en dignidad humana que el resto de los humanos. Por lo tanto, no depende, insisto, la gestión de la diversidad del número de personas. Depende de los temas o las cuestiones que haya que abordar con estas personas. En España solo hay un museo que de hecho está pensado 100% para las personas ciegas, o sea, 100% pensando, pero el resto de museos tienen que tener en cuenta esta cuestión. Y esto no se puede hacer de un día para otro, depende de recursos económicos, recursos tecnológicos, pero hay que empezar a pensar en incorporar, por ejemplo, la gestión museística para que una persona ciega pueda percibir también, en este caso auditivamente, o quizás táctilmente, hasta donde sea posible. O sea, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. O una persona sorda, pues hay que tener en cuenta, por ejemplo, el tema de la subtitulación. O sea, estas cosas hay que incorporarlas. Insisto, ya sé que hay problemas a veces de gestión por tema de presupuesto, por tema tecnológico, pero hoy en día hay una gran ventaja. Tenemos los celulares, los móviles, y hoy en día hay aplicaciones que resuelven problemas que hace 20 años no se podían resolver o que costaban mucho dinero resolver. Pues tengan en cuenta esta vía de resolución de la gestión de la diversidad relacionada, por ejemplo, con algunas de estas discapacidades. En respecto a las personas ciegas, por ejemplo, hoy en día en Barcelona, cuando una persona ciega va por la calle, activa, a medida que va andando, activa con su móvil, con su celular, un mecanismo, y los semáforos detectan que va a venir una persona ciega y entonces hacen un ruido especial. Pero no lo hacen permanentemente todos los semáforos, porque esto es lo que pasaba hace 20 años o hace 15. Antiguamente había solo unos cuantos que tenían la tecnología que se activaba y era, vamos a decirlo así, para la mayoría era molesto el ruido. Ahora no, ahora con los celulares hay aplicaciones que lo que hacen es solo cuando pase una persona ciega se van a activar, y eso es lógico. Entonces tengan en cuenta esta cuestión, por ejemplo, para gestionar centros culturales o para gestionar museos, o cuando se hace una exposición, si se puede o no incorporar estas cuestiones. Llegamos a la ideología. Cuando en España hablo de la gestión de diversidad y les introduzco el tema de la ideología, se sorprenden, dicen, bueno, pero ¿por qué hay que hacer gestión de la ideología, etcétera? Pues sí, y este tendría que ser un tema clave en Venezuela. De las 10 diversidades yo respondería como una de las 2 o 3 primeras, porque aquí tienen un problema
gravísimo, muy grave, creo que más explícito no puedo ser, de cómo se gestiona la diversidad por ideología. Hay una exclusión, yo con los pocos días que he estado lo he podido percibir, hay una exclusión por esta variable o factor en la sociedad. Por lo tanto, cuando este tema no se gestiona bien, lo que acaba sucediendo es que el pluralismo disminuye. Y eso provoca problemas también en la política cultural. Por ejemplo, cuando uno tiene, si una de las políticas consiste en dar subvenciones a entidades, las subvenciones no se pueden dar por cuestión ideológica. Se tienen que dar por profesionalidad del proyecto cultural, por profesionalidad del programa cultural, no por ideología. Cuando un proyecto cultural o un programa cultural o una actividad cultural se le otorga un dinero por ideología, mal vamos, porque entonces no se está incorporando esta variable en la gestión cultural. Y la gestión de la diversidad implica, para las personas demócratas, que el que piensa distinto de mí tenga el derecho a expresarse, a hablar. No el que piensa como yo, porque eso no es ser pluralista, es el que piensa distinto de mí. Por lo tanto, eso entraría en el ámbito de la ideología. Por lo tanto, lo bonito en la gestión cultural es que esa diversidad ideológica también está incorporada en las artes. O sea, no solo unos artistas de un color determinado o otros artistas de otra ideología determinada. No. Lo bonito es el arte esté en este lado, en este o en este. Incorporar por el arte, no por la ideología de cada uno de ellos. Luego tenemos, porque vamos un poco más sin mal de tiempo, el tema de las actitudes de aprendizaje y trastornos de desarrollo. Los niños y niñas con altas capacidades, que en principio van a tener mayor potencialidad cultural o artística, digamos, de atención, pero si no se atendía esa alta capacidad, se van a aburrir, y si se aburren, por ejemplo, en las escuelas, suspenden los cursos y las asignaturas. Sí, lo que han oído bien. Con altas capacidades son parte de los que tienen fracaso escolar y suspenden, a no ser que captemos esa alta capacidad. Y en el ámbito de la cultura es clave. Por ejemplo, en Barcelona hay un escritor, en este caso que tiene el síndrome de Tourette, y este escritor, cuando era un niño, parte de los maestros lo trataban como tonto. Este escritor se llama Quim Monzó, y este escritor es uno de los mejores escritores en estos momentos en Cataluña. Simplemente porque tenía el síndrome de Tourette. Cuando se sabe que el síndrome de Tourette, quien está formado en este ámbito, tienen como unos tics muy fuertes, visualmente a lo mejor crea una sensación extraña, pero no todos, pero buena parte de las personas con síndrome de Tourette tienen una creatividad más alta que el resto de los mortales. Pues bueno, en este caso la creatividad era literaria en el caso de este escritor. O, por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. Una persona gestora cultural que no tiene formación en este ámbito va a pensar, es un niño molesto. Por ejemplo, en la orquesta, estamos en una orquesta, este niño molesta, mejor fuera. O estamos en una ludoteca, este niño molesta, le voy a decir a la mamá o al papá que se lo lleve porque me está molestando. Es la etiqueta que se aplica a los niños con TDAH. Son niños molestos. Por cierto, bueno, ahora les voy a poner un ejemplo para ir acabando. Los niños con TDAH tienen menor atención en muchas cosas, menor, ¿vale? Pero se sabe que en algunos aspectos tienen mayor atención que el promedio de los humanos. Mayor. O sea, recibe el nombre de déficit de atención y en la mayor parte de cosas tienen menos atención, por lo tanto están más distraídos, que es otra de las etiquetas que se les aplica, niños molestos y distraídos, pero en algunas tienen mayor atención. Si quien hace gestión cultural, sea en música, sea en arte, sea en una biblioteca, sea donde sea, detecta en qué tienen mayor atención, pueden sacar una potencialidad muy grande. Antes les cité a Michael Phelps. Cuando ganó la vez que ganó más medallas en China, fue en China, él tenía un mal recuerdo y lo dijo públicamente. Dijo, y me acuerdo de una maestra que me dijo que yo no serviría para nada. Michael Phelps, atleta número 1 de toda la historia de la humanidad. Michael Phelps
tiene trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Él la focalizó, su mayor potencialidad fue la redacción. Y ahí fue el número 1. Por lo tanto, cuidado cuando hacemos gestión multicultural de determinados niños. O sea, en este caso, digamos, la gestión implica... O sea, por ejemplo, una actividad. Imaginemos que esta sala esté llena de niños. Si un niño con TDAH, si lo catalogamos como molesto y distraído, lo pondremos al final de todo, donde está Rosita. Lo ponemos allá al final para que no moleste. En cambio, eso es lo contrario de lo que hay que hacer. Con un niño con TDAH lo que hay que ponerlo es aquí, delante de todo, delante, para que no se distraiga, porque Rosita se va a distraer con todos. En cambio, ¿cómo te llamas? Laisa no se va a distraer porque solo me va a ver a mí. Y además, a Laisa, si tuviera TDAH, digamos, le pondríamos al lado 2 niños, digamos, pues no sé, que tengan un 10, un 9 en clase, digamos, para que ellos mismos o sea, fijaros qué distinto haríamos la actividad cultural. Por lo tanto, nosotros que somos altos directivos de cultura no tenemos que quizás trabajar estos ámbitos, pero nosotros somos los que, tomando el timón de la cultura, tenemos que formar a aquellos gestores culturales que tienen la relación con los ciudadanos directa para que no cometan estos errores. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué aprender a hacer estas cosas, quizás. Pero en nuestros programas de formación para gestores culturales, incorporando la gestión de la diversidad, tenemos que tener en cuenta esto. Para que esos gestores culturales que están al pie de la calle con la relación del día a día, no cometan errores como estos. ¿De acuerdo? Y el 9º, trastornos orgánicos, y dirán, ¿y qué tiene que ver eso con gestión cultural? Miren, cuando hacemos un acto, inauguración de una exposición, y resulta que ponemos un poco de comida o de aperitivo para que la gente coma, pues no cometamos el error de excluir en esa inauguración de la exposición. Yo recuerdo una vez que la gestora cultural de un centro cultural de Barcelona me decía, es que hemos organizado esta música y han venido los chicos de 14, 15 años, pero no los de 18 y 19 años. Sí, claro, porque esta gestora cultural, cuando ella tenía esta edad, esas edades estaban como juntas, pero hoy están segmentadas. Y si van los de 14 y 15 años, no van a ir los de 18 y 19. Entonces, eso también lo tenemos que incorporar en gestión de la diversidad, en la gestión cultural. Hasta el punto que hoy, insisto, la 4ª edad es la 10ª edad. En España hay más de 2 millones de octogenarios. O sea, más de 2 millones de personas que tienen más de 80 años. No se puede hacer la misma gestión de actividades culturales para una persona de 80 que para una de 65. Aunque ambas estén jubiladas, pero no se puede hacer la misma gestión cultural. Algunas serán similares, es lo que hemos dicho antes del núcleo duro de la gestión cultural. Pero en otras tendremos que incorporar la diversidad para atender de forma pluralista esa pluralidad. Pluralismo político para esa pluralidad cultural y social. Y bueno, hemos hecho el repaso de las 10 modalidades de la gestión cultural y con esto finalizamos esta ponencia y de hecho no el curso porque ahora viene una parte importante que es la clausura y la entrega de los diplomas y les agradezco pues todo el feedback que hemos tenido. Muchas gracias.